Israel intensifica sus ataques en la ciudad de Gaza y Han Yunis, las dos principales urbes del norte y sur de la Franja de Gaza. La cifra de palestinos muertos por la ofensiva, que ya completa 2 meses, se elevó a más de 18.000. Ampliamos desde Jerusalén. Ucrania dice haber retenido el ataque de 8 misiles balísticos lanzados por Rusia contra Kiev. Los restos de los artefactos dejaron al menos 4 personas heridas. Se trata del mayor ataque ruso contra la capital ucraniana en meses. En la recta final de la COP28, los países acordaron reducir, mas no eliminar la producción y el consumo de combustibles fósiles, según el borrador de la declaración final. Ampliamos con nuestra enviada especial. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente y la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que continúa intensificándose de norte a sur, con el objetivo puesto en las ciudades de Gaza y Han Yunis. De acuerdo con las autoridades sanitarias del enclave, la cifra de palestinos muertos por los ataques ya superó los 18.000. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido expulsados de sus hogares y ante la imposibilidad de encontrar refugio, se teme un éxodo masivo hacia Egipto. Líbano también se unió al llamado de una huelga global en solidaridad con los palestinos muertos en Gaza durante la ofensiva israelí. En Beirut se observan tiendas, bancos y escuelas cerradas, así como pequeños grupos de protestas contra los ataques del país vecino. Los detalles desde la capital libanesa con nuestra corresponsal Etel Bonet. En el Líbano se ha declarado un día de huelga general en el que se han cerrado todas las instituciones públicas, escuelas, universidades, bancos y museos en solidaridad con la Franja de Gaza y para condenar las últimas hostilidades en el sur del Líbano. Durante las últimas 24 horas se han vivido los mayores ataques israelíes contra las poblaciones fronterizas libanesas desde que comenzaron los enfrentamientos entre Hezbollah y Israel el 8 de octubre. Las localidades de Ben Jbeil, Ait Arum y Ait al-Shab han sido las más castigadas por la artillería israelí y los bombardeos aéreos que han destruido decenas de viviendas, así como centros médicos y comercios. En la localidad de Remesh, una aldea cristiana en la que estuvimos la semana pasada y que no había sido bombardeada hasta ahora, recibió anoche el impacto de varios misiles contra viviendas y una escuela pública. Las fuerzas israelíes han bombardeado con intensidad el sur del Líbano en represalia a los ataques de Hezbollah contra posiciones israelíes en el norte de Israel, en el que al menos habrían sido heridos 16 soldados. En un comunicado, el parlamentario de Hezbollah, Hassan Fadlallah, ha dicho que los últimos ataques israelíes representan una nueva escalada y que Hezbollah responderá con nuevas armas, nuevas tácticas o golpeando sitios israelíes que no habían sido golpeados hasta ahora. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. El país denunció el lanzamiento de 8 misiles balísticos rusos hacia la capital durante la madrugada de este lunes. De acuerdo con las autoridades, los artefactos lograron ser derribados, pero los restos dejaron 4 personas heridas. Se trata del primer gran ataque contra Kiev en varios meses, utilizando este tipo de misiles que viajan más rápido que los drones y los misiles cruceros y son más difíciles de derribar. La destrucción de la represa de Kajovka el pasado 6 de junio afectó a decenas de poblaciones a lo largo del río Dnieper que quedaron sumergidas durante días bajo el agua. Miles de personas permanecen sin hogar hasta ahora. Las consecuencias para las poblaciones ubicadas sobre la represa fueron diferentes. El agua desapareció con inmensas consecuencias medioambientales y económicas para la región. Esto ha aumentado el drama en una zona duramente afectada por la guerra. Nuestra enviada especial estuvo en Novovorontsovka para conocer la situación de sus habitantes. Esta población de Novovorontsovka, donde nos encontramos, está en el límite de la provincia de Dnipro y de Jersón y es una de las tantas poblaciones que están sobre la represa de Nova Kajovka. Y hasta la destrucción en junio pasado, las aguas llegaban hasta este punto café que estoy señalando. Este era un lugar que en verano era de playas y donde mucha gente venía a disfrutar del buen tiempo. Esta destrucción de la represa trajo aún más desgracia a la población de este lugar que ya venía sufriendo desde el comienzo de la guerra. Las tropas rusas alcanzaron a llegar hasta la cabecera de la carretera, pero al final terminaron por retroceder. Sin embargo, era atacada permanentemente. Muchas de las casas todavía siguen destruidas o semidestruidas con sus ventanas rotas porque mucha parte de la población de 7.000 habitantes se fue
fueron de la ciudad y hasta el momento no han regresado. Aquí nos cuentan algunos habitantes que exactamente en verano, cuando el tiempo volvía a hacerse mejor, los ataques habían disminuido, mucha gente estaba volviendo a la población y esto obviamente hizo que muchos más volvieran a retirarse. Aquí la última vez que atacaron fue hace 2 meses, pero ellos dicen que esto no alivia la situación de la población, que la ayuda es bastante poca, que la pobreza, especialmente en las personas mayores que son las que se han quedado, es inmensa y ellos dicen que les cuesta ver la diferencia que hay entre estas poblaciones y por ejemplo Kiev, donde se ha armado este gran árbol de Navidad para celebrar las épocas y las festividades de Año Nuevo. Ellos dicen que aquí no tienen ni el dinero ni la voluntad para hacerlo. Y avanza la recta final de la COP28 en Dubái y este lunes se conoció un nuevo borrador que no hace referencia a la eliminación gradual de los combustibles fósiles como sí se mencionaba en el anterior. Un tema que ha causado divisiones entre los países. Para conocer más detalles saludamos en el lugar de la noticia a nuestra enviada especial María Clara Calle. María Clara, cuéntenos qué dice el borrador de esta declaración final. La tensión está en el punto máximo aquí en Dubái, porque por primera vez el borrador del balance mundial, que es el documento más importante que se discute en esta cumbre climática, no incluye la frase de eliminar los combustibles fósiles, algo que decía textualmente en los 3 borradores anteriores. A cambio de hablar de eliminar los combustibles fósiles, vuelve a una opción que ya había planteado hace 2 años Glasgow en la COP26, en la que se habla de reducir y no eliminar el carbón únicamente. Frente a el petróleo y el gas, habla de reducir el consumo y la producción de todos los combustibles fósiles de aquí al 2050 o alrededor de ese año. Esto palabras textuales del 4º borrador que se conoce. Esto contrasta con el hecho de que el Acuerdo de París, pactado en 2015 y que es el que marca la línea de todas las discusiones climáticas, habla del 2050 como la fecha límite para lograr la neutralidad de las emisiones. Ahora, para las organizaciones ambientalistas, esto es un retroceso. Ellos marcan el hecho histórico de que hasta ahora era la primera vez que un borrador de cualquier COP mencionaba la opción de eliminar todos los combustibles fósiles, una opción que ahora no existe. Hasta esta mañana, alrededor de 180 países de los 200 que hacen parte de la COP planteaban su apoyo directo a la opción de eliminar los combustibles fósiles. Sin embargo, las dudas aumentaron, ya que esta mañana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a Dubái, un hecho inédito. Aquí dijo que la humanidad está a puertas de un desastre climático y por eso afirmó que era muy importante que esta COP marcara el punto de quiebre. Por ello, pidió que se terminara la era de los fósiles. Sin embargo, sus peticiones parecen no haber sido escuchadas, pues unas horas después de su intervención aquí en Dubái fue que se conoció el texto en el que se borra la opción de eliminar los combustibles fósiles. Recordemos también que diferentes ONGs han denunciado que aquí en Dubái el lobby petrolero aumentó a hechos históricos, siendo casi 4 veces mayor que el que se vio el año pasado en Egipto, con 2.500 lobistas por parte de las petroleras y cerca de 500 por parte de compañías dedicadas a capturar el carbono y almacenarlo en la tierra, algo que las petroleras y las productoras de gas y carbón afirman que es lo que puede limpiar sus emisiones sin evitar la producción de estos fósiles. Ahora que sigue, este lunes el texto, el 4º borrador, pasará a las negociaciones con los jefes de delegación y con los ministros y solo hasta el 12 de diciembre o quizás hasta el 13 se conocerá el acuerdo final. Clara, muchas gracias por este reporte desde Dubái. Y vamos a Egipto ahora. Los ciudadanos acuden al segundo y penúltimo día de las elecciones presidenciales en las que se espera que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se haga con un tercer mandato de 6 años. Unos comicios marcados por una crisis económica que tiene a los cerca de 104 millones de habitantes del país en una lucha contra el aumento de los precios. La jornada concluirá mañana y se espera que los resultados sean anunciados el 18 de diciembre. Australia busca reformar su sistema migratorio con medidas como el endurecimiento de las reglas para obtener una visa de estudiante extranjero y evitar que se queden indefinidamente en el país. Según la ministra del Interior, también se endurecería la categorización de los visados según las capacidades de los trabajadores. El gobierno espera que estas medidas contribuyan aún más a la esperada disminución del número de inmigrantes.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.